Durante décadas, creímos comprender Júpiter completamente. Pero los datos de Juno mostraron algo que no debería ser posible, y eso cambia todo lo que sabíamos sobre planetas gigantes. Júpiter no es un planeta cualquiera, es el más grande del sistema solar. Su masa es tan enorme que podría contener a todos los demás planetas juntos y aún sobraría espacio. Su gravedad moldea las órbitas de asteroides, cometas y lunas. Desde el inicio del sistema solar, su presencia ha influido en la historia de todo lo que lo rodea. Por eso, comprender qué ocurre en su interior no es solo una curiosidad científica, es una pieza clave para entender cómo nacen, evolucionan y sobreviven los planetas gigantes en todo el universo. Y si te interesa descubrir cómo funcionan realmente los planetas más extraños del sistema solar, asegúrate de estar suscrito, porque cada semana descubrimos algo nuevo que desafía lo que creíamos saber. Ahora bien, durante mucho tiempo, los científicos pensaron que ese interior estaba bien definido. Un núcleo sólido, formado por roca y hielo, actuando como una ancla gravitacional. Encima, capas de hidrógeno cada vez más densas, aplastadas por presiones inimaginables. Un sistema extremo pero ordenado. Ese modelo se repitió durante generaciones, se enseñó en libros, se utilizó para explicar otros planetas gigantes y sirvió como referencia para comprender mundos lejanos fuera de nuestro sistema solar. Júpiter era complejo, sí, pero no caótico. Era extremo, pero comprensible, hasta que algo empezó a fallar. Al principio fueron detalles pequeños, números que no coincidían del todo, variaciones que podían explicarse como errores de medición o limitaciones tecnológicas. Nada que justificara una alarma, nada que obligara a cuestionar décadas de conocimiento acumulado, pero con el tiempo, esas discrepancias dejaron de ser aisladas, se repitieron, y lo más inquietante es que comenzaron a formar un patrón que desafiaba toda explicación lógica. Todo comenzó a cambiar cuando la sonda Juno empezó a orbitar Júpiter. A diferencia de misiones anteriores, Juno no fue enviada solo para tomar imágenes espectaculares. Su objetivo era más profundo: medir con una precisión sin precedentes el campo gravitatorio del planeta. Para lograrlo, Juno tuvo que volar extremadamente cerca de las nubes superiores, tan cerca que atravesaba regiones con niveles de radiación capaces de destruir equipos electrónicos en cuestión de horas. Cada sobrevuelo era una apuesta calculada. Y fue durante esos acercamientos cuando los datos comenzaron a revelar algo inquietante. Las mediciones gravitacionales no coincidían con lo que el modelo clásico predecía. No se trataba de una diferencia mínima, era una desviación clara, consistente, imposible de ignorar. Según esos datos, el núcleo de Júpiter no se comportaba como un objeto sólido, no tenía límites definidos, no mostraba una separación clara entre capas. Era como si el corazón del planeta estuviera difuso. Los científicos revisaron los datos una y otra vez, repitieron cálculos, ajustaron ecuaciones, compararon mediciones de distintos sobrevuelos. El resultado fue siempre el mismo. El interior de Júpiter se comportaba de forma completamente inesperada. ¿Y si el núcleo no era sólido? Entonces, ¿qué estaba ocurriendo realmente en las profundidades de ese planeta? Porque si los datos eran correctos, y todo indicaba que lo eran, Júpiter no era el gigante ordenado que creíamos conocer. Era algo mucho más extraño. Vamos al interior de Júpiter, no a las nubes visibles, sino a lo que está muy por debajo, una región donde la luz nunca ha llegado. Allí no hay superficie, no hay suelo firme, solo presión. Una presión tan extrema que cualquier material conocido en la Tierra se deformaría como si fuera líquido. Durante décadas, los científicos estuvieron convencidos de que en ese infierno invisible existía algo sólido, un corazón, un núcleo compacto que mantenía todo el planeta en equilibrio. Esa idea no era una suposición, era una certeza aceptada, porque así funciona la gravedad. Los materiales pesados se hunden, los ligeros quedan arriba, sin excepciones. Pero Júpiter no obedeció esa regla. Cuando la sonda Juno comenzó a orbitar el planeta, no buscaba imágenes espectaculares, buscaba algo más sutil, variaciones mínimas en la gravedad, cambios casi imperceptibles en la forma en que la nave era atraída durante cada paso cercano.
Y fue ahí donde apareció el problema. Si el núcleo de Júpiter fuera sólido, esas mediciones tendrían un patrón claro, estable, predecible. Pero los datos mostraban otra cosa, algo desordenado, algo difuso, como si el corazón del planeta no estuviera concentrado en un punto, sino disperso. Los científicos revisaron los números una y otra vez, descartaron errores, repitieron cálculos, compararon sobrevuelos distintos. El resultado nunca cambió. El núcleo de Júpiter no tenía límites definidos. No existía una frontera clara entre el centro y las capas superiores. En lugar de un núcleo compacto, los datos indicaban una enorme región interna donde roca, metal e hidrógeno estaban mezclados en un gradiente caótico. Eso no debería existir. Entonces, recapitulemos. El núcleo de Júpiter no es sólido, es difuso, mezclado. Pero aquí está el verdadero problema. Según todas las leyes conocidas, con el paso de miles de millones de años, la gravedad debería haber reorganizado ese caos. Los materiales pesados tendrían que haber vuelto al centro, y el orden eventualmente se habría restaurado. Pero no ocurrió. Y cuando los científicos se enfrentaron a esa contradicción, solo quedó una explicación posible. Una explicación capaz de romper un núcleo planetario y evitar que vuelva a formarse jamás. Una explicación que, según la ciencia, tampoco debería ser posible. Un evento violento, extremo, catastrófico. Las simulaciones por computadora comenzaron a mostrar un escenario inquietante, uno que no ocurre lentamente, uno que no deja tiempo para que la gravedad repare nada. Hace más de 4.000 millones de años, cuando el sistema solar aún era un campo de batalla, Júpiter no estaba solo. A su alrededor orbitaban mundos en formación, algunos del tamaño de la Tierra o incluso mayores. Uno de ellos no sobrevivió. Según estos modelos, un objeto gigantesco colisionó directamente con Júpiter. No fue un impacto superficial, fue un choque frontal. Un golpe tan energético que habría destrozado por completo el núcleo sólido original del planeta. El calor generado fue tan intenso que fundió roca y metal, mezclándolos con las capas superiores de hidrógeno. El núcleo no desapareció, se disolvió. Desde entonces, Júpiter no es solo un planeta gigante, es un sobreviviente, un mundo que carga en su interior los restos de otro planeta, atrapados para siempre en una mezcla caótica que nunca logró solidificarse. Pero esa colisión no solo dejó cicatrices en el interior, también alteró algo aún más profundo, algo que convirtió a Júpiter en un planeta que no se comporta como ningún otro: su campo magnético. Si el interior de Júpiter ya era extraño, lo que ocurre con su campo magnético es directamente inquietante. Durante mucho tiempo, los científicos asumieron que el magnetismo de Júpiter funcionaba de manera similar al de la Tierra, solo que a una escala mucho mayor. Un polo norte, un polo sur. Líneas de campo ordenadas naciendo desde el interior del planeta. Pero cuando la sonda Juno comenzó a mapear el campo magnético con precisión real, esa idea se derrumbó. Los datos revelaron una anomalía que contradecía todos los modelos. En lugar de dos polos bien definidos, Júpiter presenta una anomalía magnética gigantesca que emerge cerca de su ecuador. Una región tan intensa y desordenada que los científicos la describen como si el planeta fuera un imán defectuoso. Un imán roto. Las líneas magnéticas no fluyen de forma simétrica, se retuercen, se cruzan, se deforman. Algunas zonas canalizan radiación de forma extrema, mientras otras parecen absorberla sin explicación clara. Nada de esto encaja con los modelos clásicos de generación de campos magnéticos planetarios. La explicación más aceptada conecta directamente con el núcleo difuso. En las profundidades de Júpiter, bajo presiones extremas, el hidrógeno deja de comportarse como un gas. Se transforma en hidrógeno metálico líquido. No es sólido, no es gas. Es un estado intermedio que actúa como un océano conductor. Ese océano metálico, en movimiento constante, actúa como un generador gigantesco. Produce corrientes eléctricas colosales que alimentan el campo magnético más poderoso del sistema solar. Un campo tan intenso que crea auroras miles de veces más energéticas que las de la Tierra.
Pero aquí está el problema. Si el interior de Júpiter está mezclado y caótico, ese generador también lo está, y eso explica por qué su magnetismo no es estable. El resultado es un entorno espacial brutal. Alrededor de Júpiter, la radiación es tan intensa que ninguna nave podría sobrevivir mucho tiempo sin protección extrema. Y quienes más sufren ese caos magnético no son las sondas, son sus lunas. Io, la luna más volcánica del sistema solar, está directamente conectada al campo magnético de Júpiter por un gigantesco circuito eléctrico. Corrientes de millones de voltios fluyen constantemente entre ambos cuerpos. El resultado es un infierno volcánico, donde la superficie se renueva una y otra vez. Europa, en cambio, vive una historia diferente. Bajo su gruesa capa de hielo, Europa esconde un océano global de agua líquida. Y el magnetismo caótico de Júpiter bombardea esa luna con partículas cargadas de alta energía. Ese bombardeo rompe moléculas, libera oxígeno y podría estar alimentando reacciones químicas en el océano subterráneo. Paradójicamente, el mismo campo magnético que convierte a Júpiter en un lugar hostil podría estar creando las condiciones necesarias para la vida en una de sus lunas. Un planeta con un núcleo destruido, que podría estar generando vida en otro mundo, pero la extrañeza no termina ahí. Cuando los científicos observaron la atmósfera de Júpiter con mayor detalle, descubrieron algo aún más perturbador. En medio del caos esperado, aparecieron patrones que no deberían formarse de manera natural. Ciclones gigantes organizados en figuras geométricas casi perfectas, pentágonos, octágonos, formas estables que permanecen durante años sin colapsar. En la Tierra, tormentas de ese tamaño se destruirían entre sí en cuestión de días. En Júpiter permanecen inmóviles, como si obedecieran reglas que todavía no entendemos. Y todo apunta a lo mismo. El interior caótico, el magnetismo imposible, las tormentas geométricas. Júpiter no es solo un planeta gigante, es un sistema que opera bajo reglas diferentes, y eso nos obliga a hacernos una última pregunta. Si el planeta más grande que conocemos es así de extraño, ¿qué dice eso sobre los gigantes que existen más allá de nuestro sistema solar? Júpiter emite el doble de energía de la que recibe del Sol. Eso significa que no es solo un planeta reflejando luz, es una fuente activa de calor, un cuerpo que aún libera energía desde su interior. Durante años, ese dato fue tratado como una curiosidad. Hoy, a la luz de los nuevos descubrimientos, adquiere un significado diferente. Ese calor constante podría ser el eco de un pasado violento, la huella térmica de una colisión tan brutal que nunca terminó de disiparse. Como si Júpiter todavía estuviera digiriendo un evento que ocurrió hace más de 4.000 millones de años. Un planeta que sobrevivió a un impacto capaz de destruir mundos. Un gigante que perdió su núcleo sólido, que desarrolló un campo magnético imposible, que gobierna a sus lunas con corrientes eléctricas colosales y que, paradójicamente, podría estar creando condiciones para la vida en la oscuridad. Júpiter dejó de ser un simple planeta gigante. Se convirtió en una advertencia. Si el mundo más grande y cercano que tenemos es tan distinto de lo que imaginábamos, entonces los miles de gigantes gaseosos que hemos descubierto en otros sistemas solares podrían ser aún más extraños. Mundos con corazones derretidos, magnetismos caóticos, tormentas que obedecen geometrías que no comprendemos. Lo que creíamos reglas universales podrían ser solo excepciones locales. Cada dato nuevo que llega desde Júpiter no cierra preguntas, las abre. Nos recuerda que el universo no está obligado a ser simple, ni ordenado, ni cómodo para nuestra comprensión. El gigante gaseoso sigue ahí, girando en silencio, con sus océanos de hidrógeno metálico fluyendo en la oscuridad, con sus tormentas geométricas que nadie logra explicar, con su corazón roto, cargando los restos de otro mundo que fue devorado hace miles de millones de años. Tal vez lo más inquietante no sea lo extraño que es Júpiter, sino lo que implica para el resto del universo. Si un planeta puede esconder durante miles de millones de años un evento de esta magnitud, ¿qué más estamos pasando por alto? Y si Júpiter esconde esto en su interior, ¿qué está ocurriendo en las profundidades de Marte,
porque los últimos datos del rover muestran algo igual de extraño. Te lo cuento en el próximo video. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te impactó más de Júpiter? ¿El núcleo difuso? ¿El magnetismo imposible? ¿La idea de que podría estar alimentando la vida en una de sus lunas? Déjamelo en los comentarios, porque leer lo que piensas siempre abre nuevas ideas para los próximos videos. Y si este tipo de documentales sobre los misterios del espacio te interesa, asegúrate de estar suscrito al canal. Cada semana exploramos descubrimientos reales que desafían todo lo que creíamos saber sobre el cosmos. Gracias por acompañarnos en este viaje por el interior de Júpiter. Y nos vemos en el próximo misterio, que podría cambiar otra vez nuestra forma de entender el universo.